A aquellos que no saludé y un saludo a todos los padres, los que tenemos la dicha de serlo, por la misericordia de Dios. Es un regalo que Dios nos da, tener descendencia y poder guiarlos con nuestros errores, con nuestras falencias, con nuestro viejo hombre que está siempre allí tratando de entorpecer la relación. Pero en la misericordia de Dios y aquellos que fuimos instruidos en la palabra desde chicos, que como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por la misericordia de Dios estamos en su camino. Intentamos eso, intentamos cuidar lo que el Señor nos dio, que son nuestros hijos, ¿no? Todo lo que tenemos es de Él y por su misericordia. Vamos a hablar un poco de algo que es una lucha diaria que tengo yo. Quién sabe, es una lucha que podés tener vos también, ¿no? Vamos a leer en un proverbio. Estoy leyendo, como todos los años, leo la Biblia completa y les vuelvo a insistir en esto, aquellos que no lo han hecho nunca. Es muy fácil ahora, tenés todas las versiones que existen en el teléfono. Y el teléfono, ahora internet está al alcance de todos y tenés la posibilidad de tener la Biblia y obligarte a tener un encuentro diario con Dios. Satanás quiere que no leamos la Biblia en toda la semana, que vengamos el domingo y traemos la Biblia y la abrimos. Y durante la semana por ahí, Satanás nos quita con las preocupaciones y las cosas y no nos deja tener el encuentro que Él quiere tener cada momento con nosotros. Y leer la Biblia todos los días es una manera de obligarte a estar con el Señor, que es lo mejor que podemos hacer, comenzar el día con Él y terminarlo con Él, agradeciéndole porque nos cuidó, porque no nos damos cuenta de todas las cosas que nos salva el Señor a cada paso. Nos creemos que somos nosotros, ¿no? El mundo nos lleva a decir, la sociedad, vos podés, vos sos el dueño de tu destino, sos artífice de tu destino, la frase esa, ¿no? Vos podés, tenés derecho. El único derecho que tenemos es agradecer a Dios que nos dio la vida y cada día nos da la posibilidad de comenzar un día intentando hacer su voluntad, ¿no? Es mi oración cada día comenzar de esa manera, ¿no? Intentando hacer su voluntad. Vamos a leer en Proverbios 4:23, un conocido versículo. (4:23) escribe aquí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Qué pasaje tremendo. ¿Por qué? Porque nos da un desafío para cada día, ¿no? Acá Salomón nos instruye dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, sobre toda cosa, porque ahí está la esencia nuestra, qué somos, las intenciones, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestro vivir, qué es lo que quiere Dios, pero dice, aparta de ti la perversidad. Cada momento vienen cosas que nos quieren apartar del camino del Señor, ¿no? De guardar ese corazón que cuando Dios lo creó era puro y santo, pero a causa del pecado tiene todas esas cosas que no son, ¿no? La esencia nuestra. Y por eso tuvimos que ir a Cristo para que
lo limpiara, ¿no? Y a través de la obra que Él hizo por nosotros, nos ve como si nunca hubiésemos pecado, pero nuestra esencia es ir al mal, ¿no? Porque todavía somos pecadores, ¿no? Y apártate de la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios, lo que decimos. Y como dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que tenemos adentro hablan nuestros labios. Por eso tenemos que cuidar lo que nos ponemos adentro, acá y de acá. Y después dice, tus ojos miren lo recto. Otra manera, me acuerdo del corito ese antiguo, ¿no? Cuida tus ojos lo que miran, cuida tus manos, cuida tus pies, por donde van, que tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies. Qué sencillo y qué bíblico. Y es la manera de guardar el corazón. Cuidamos todos nuestros sentidos. Satanás los quiere desviar de lo que, para lo cual Dios lo creó. Dios lo creó de una manera santa y Satanás quiere que veamos pornografía, que escuchemos groserías, que nuestros labios insulten, que nuestras manos golpeen, que nuestros pies vayan a donde no tienen que ir, lejos de hacer el bien, ir para el otro lado. Satanás corrompió todo lo que Dios había creado para bien. Todos nuestros sentidos eran buenos, santos, puros, perfectos. En el Edén éramos perfectos nuestros padres. Pero Satanás entró y el hombre eligió el pecado, desgraciadamente, ¿no? Y heredamos el gen del pecado que por la misericordia de Dios, al aceptar la obra de la cruz, Él clavó el acta que teníamos en contra, como dice Colosenses, en la cruz, y al aceptar esa obra tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Me viene a la palabra el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Examina la senda de tus pies. Si andamos en oscuridad no podemos examinarlas, por eso necesitamos la luz de la palabra para andar como conviene, para mirar. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, para saber dónde andamos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Para eso debemos tener abiertos los ojos espirituales en la palabra, por eso cada día ir a la palabra y buscar la presencia de Dios, pedir su consejo y escucharlo, que es lo que más nos cuesta. Muchas veces pedimos, pero no queremos escuchar la respuesta de Dios. O sea, por costumbre decía, tenés que orar, sí, oro, pido por esto, pero hago lo que quiero. Es una costumbre muy humana, ¿no? Hacemos las cosas a medias muchas veces. Cuando le pedimos a Dios tenemos que esperar. Por ahí tenemos que hacer un silencio y escuchar la voz de Dios, como Isaías, ¿se acuerdan, no? Dios estaba en el silencio, en el silbo apacible, no estaba en el ruido. A veces tenemos que estar callados, parar, hacer un alto y escuchar la voz de Dios, que siempre nos habla, aunque no nos guste lo que nos dice, ¿no? Siempre nos habla. Y Salomón nos manda a guardar el corazón. Realmente quiere decir la esencia, como decíamos, de nosotros. Vamos a leer en Proverbios 23:7 también, que habla sobre esto. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Como es nuestro pensamiento, somos nosotros. Nosotros somos los que pensamos. Cada cosa que vamos a hacer, primero entra acá y pone en movimiento. Si yo quiero mover esta mano, primero está acá, en el pensamiento y lo hago. Y lo que pensamos somos. De la abundancia del corazón habla la boca y cada acción nuestra viene de acá. Si tenemos nuestra mente corrompida, nuestras acciones van a ser corrompidas. Si tenemos una mente que busca la santidad de Dios, vamos a tener una vida santa. Es tan simple como eso y tan difícil como eso, ¿no?
27:19 de Proverbios también nos dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Quiere decir que cuando se miraba en el reflejo del agua, ese que veía era él, y no la imagen que él se podía hacer de él. Yo soy muy bueno, pero después sus hechos mostraban otra cosa. Entonces no es lo que uno quiere aparentar, sino lo que uno realmente es, la esencia de uno. Y Dios no mira lo que nosotros hacemos. Podemos actuar hipócritamente, ¿no? Me puedo presentar acá como un santo y después salgo y toda la semana soy un desastre. Dios mira el interior, no el acting que podemos hacer cuando estamos con los hermanos. Es duro, pero es así. Dios no quiere la hipocresía. Hipocresía es cuando actuaban los griegos, se ponían una careta. Y la sociedad actual es eso, ¿no? Instagram, Facebook, es una careta. Nos muestra todo lo bueno. Nadie publica las porquerías que hace. Si uno mira a un violador o un coso, mira a su Instagram, es un padre de familia decente y por ahí era un violador serial. Pero el Instagram era un padre que estaba con sus hijos y los llevaba a la plaza. Dios no quiere eso. Dios nos mira. Por más que ante la sociedad nos pongamos la careta de santos, mira lo que tenemos acá adentro. Y es una cosa que diariamente le pido a Dios que me libre de la hipocresía. Y es una lucha diaria, ¿no? Pablo lo decía, ¿no? Miserable león de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Es una lucha diaria, por eso debemos estar atentos a lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos, las amistades. Qué terrible es esto, ¿no? Cuando no queremos cortar con amistades que nos corrompen, que no son una buena influencia, nos puede traer problemas. Cada vez que claudicamos en eso podemos caer en errores. Las malas amistades nos llevan a donde no debemos. Jorge sabe mucho de eso, no siempre es un consejo que da, ¿no? Cuida tus amistades porque si estamos con gente que delinque, aunque no querramos, nos van a salpicar. Nos van a salpicar si convivimos con gente así. Un ejemplo, ¿no? Debemos cuidar cada cosa de nuestra vida para tener una vida como la que Dios quiere, ¿no? Y la mente de un hombre refleja lo que realmente es, no solo sus acciones o palabras. Es una realidad tangible. Pero el ejemplo de esto es cuando Dios le dice a Samuel: vení, que te voy a mostrar quién va a ser el rey de Israel, después de que había fracasado el primer rey, ¿no? Se había apartado de lo que Dios quería y fue a la familia de Leví y le hizo traer a todos los hijos, trajo a todos los grandes, los mayores, los más altos, los más fornidos, los preparados, los que estaban preparados para la guerra. Y Dios le dijo: no, este no es, este no es, este no es. Ninguno era. Y Samuel le dice: ¿no falta alguno aquí? Y estaba David cuidando las ovejas. David estaba cuidando las ovejas, pero tenía una conexión con Dios íntima. Y cuando lo trajo, le dijo: este es, úngelo. No mire su parecer, mira lo que está dentro. Yo miro lo que está dentro, dice Dios. Dios mira lo que está dentro. Ojo con eso. Tratemos de ser transparentes. Eso sería lo mejor para mejorar lo que tenemos que mejorar y para que surja lo bueno que tenemos adentro. No ser transparente. Dios aprueba las intenciones buenas. Por más que a veces no lo logremos, pero Dios
aprueba la buena intención, el querer cambiar, el querer mejorar, el querer crecer, el intentar llegar a la meta, ¿no? Como siempre digo, es un plan inclinado a la vida cristiana y tenemos que estar siempre intentando. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios aprueba, no el hacerme el santo y después no serlo por dentro. Disculpe la redundancia, pero esa es la esencia de la vida cristiana. Ser genuinos delante de Dios porque Él nos conoce tal como somos, nos creó. Si Él no nos conoce, ¿quién nos va a conocer íntimamente? Conoce cada una de nuestras células y como dice su palabra, aún un pelo que se nos cae, Él lo sabe, ¿no? Por eso que debemos ir a Él en cada circunstancia de nuestra vida y ponernos como somos, ¿no? Entregarnos a Él. Esta semana tuve un estudio de internación y tuve que ir al quirófano para hacer un estudio de endoscopía y videocolonoscopía. Y uno, cuando entran, le dice, sacate todo y estás como Dios te trajo al mundo, entregado. Después te anestesian y no sabes más nada. Estás en las manos de gente y en las manos de Dios. Que si Dios quiere, guía a los médicos para que hagan las cosas bien, ¿no? Tenemos el caso de esa periodista que hace un estudio como ese y por caer en manos de un médico que estaba drogado, se murió. Esa Débora Pérez Volpin, con el mismo estudio. Por eso uno se entrega a las manos de Dios y ahí ve que no somos nada, ¿no? Como humanos. Muchas veces nos creemos que yo estudié, soy licenciado, soy esto, soy aquello, tengo esto. No somos nada. Lo que somos y tenemos, dice el himno, solo es nuestro en Él. Cumplirás nuestro anhelo en el día en que sin velo le veremos en el cielo al Señor Jesús. Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Y debemos entregarnos cada día en sus manos porque Él va a ser la mejor versión de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro siempre, ¿eh? Ojo con eso. Nosotros hacemos lo nuestro y el Señor complementa lo que no podemos hacer. Qué hermoso es cuando cumplimos en poco lo que Dios quiere y Él hace el resto. Que no podíamos, de ninguna manera podíamos hacer nada. Cuando uno está anestesiado ahí, ¿qué puede hacer? Nada, absolutamente nada. Se despierta y da gracias a Dios porque todo salió bien, pero está en las manos de Él. Y en ese momento estaba recordando el himno cuando me hacían esperar a que venga el anestesista, recordaba el himno que cantamos hoy, ¿no? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Ahí que estaba solo. Solo, delante del Señor, ¿no? Qué hermoso es esto. Y el corazón, encontré una comparación entre los trastornos del corazón humano, el cardio, y una comparación con el corazón del que habla Proverbios, ¿no? Corazón espiritual. Y hay una de las enfermedades que tiene el corazón que es la arteriosclerosis, ¿no? Que es cuando se endurecen las arterias y viene el colesterol y se pega en las paredes y impide el fluir de la sangre, ¿no? Y vienen los problemas del corazón. Y el endurecimiento espiritual también trae ese problema, ¿no? Dice, el endurecimiento del corazón se produce cuando se nos presenta la verdad de Dios y nos negamos a reconocerla o aceptarla. Qué terrible. ¿Cuántas veces, a mí me pasó, me presentaron la verdad de Dios y yo quiero hacer la mía? No, esto es muy duro, esto es muy difícil. O cuántas veces personas, como oraba Margarita, ¿no? Como pedía Margarita por Mario, cuántas veces escuchó el mensaje y él sigue duro, Dios lo salvó y hay que seguir orando. Yo lo tengo siempre en mis oraciones. Perdón que me ponga, no es como ponerlo por ejemplo, pero
me acordé porque lo dijo recién, el corazón se niega a quebrantarse y a reconocer que necesita a Dios. Tiene la verdad delante suyo y se niega a reconocer que es pecador. Pero Dios tiene misericordia y todavía lo está buscando. Hay que seguir orando para que Él pueda realmente conocerlo. Dice, un ejemplo muy claro es el de Faraón, ¿no? Dios tenía un propósito con su pueblo, lo tuvo 400 años en Egipto y ahora lo quería sacar para formar su pueblo. Comenzó con la familia de Jacob y ahora era una multitud, ¿no? Eran millones de personas que tenían que salir de Egipto para formar su pueblo terrenal. Y se presenta ante Faraón y Faraón se endurece. Y vamos a leer unos pasajes rápidos sobre eso, recordando el endurecimiento de Faraón en Éxodo. Es un conocido, solamente 7:22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Se acuerdan, no? Las plagas, ¿no? Con la sangre, los hechiceros hacían lo mismo, similar. Y el corazón de Faraón se endureció, dice acá, y no los escuchó. Como Jehová lo había dicho. Ya Jehová había dicho que Faraón iba a hacer eso. Dios conoce todo. Dios permite hasta el rechazo, permite los problemas, incluso todos los males han sido para bien, dice el coro que cantamos, pero es así. Utiliza, no es que Él propone los males, sino que utiliza los males para bien nuestro. Y en este caso, utilizó el endurecimiento del corazón de Faraón. Y en el segundo capítulo 8:32, unas hojitas más adelante, dice, y Jehová hizo, el 31, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Seguía endurecido. Dios tenía un propósito. Y en el último que vamos a leer es el 9:34. El 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fueron a la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos, el granizo, la lluvia, no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. Dios utilizó esto hasta que después vino, como sabemos, mató a todos los primogénitos y salvó con la sangre de ese cordero, pintando el dintel, lo que es la Pascua antigua, ¿no? Y fue tal la mortandad que los dejó salir, ¿no? Y le rogaron que se fueran y le daban joyas y cosas que después utilizaron para el servicio de Dios, ¿no? Y acá vemos lo que produce el endurecimiento del corazón. Se endureció en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces, cuando no escuchamos a Dios, queremos hacer la nuestra, nos endurecemos y no fluye el Espíritu Santo en nuestra vida, como no fluye la sangre cuando está esa arteriosclerosis, ¿no? No hay fluir del Espíritu, no lo dejamos actuar, lo arrinconamos, le dejamos un huequito ahí, porque no se va. Si se pudiera ir, lo echaríamos en algunas situaciones cuando estamos mal, ¿no? Pero lo tenemos arrinconado. Por la misericordia de Dios, el Señor nos salvó y no importa cuán equivocados estemos, cuánto pequemos, el Señor, cuando nos arrepentimos, nos perdona y la salvación no se pierde como algunos piensan, como algunos predican, ¿no? La salvación no se pierde. Pero no fluye la vida que Dios quiere en nosotros. No fluye
la vida que Dios nos puso, no están en actividad el fruto del Espíritu, ¿no? En toda su posibilidad. Y decíamos que es un espíritu rebelde, produce eso, ¿no? ¿Y cómo nos podemos proteger de eso? Obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra, es la única manera. Si vamos a su palabra, vamos a tener una lucha menor, o con más herramientas para luchar contra esto, contra el endurecimiento, contra el apartarnos, contra el alejarnos de lo que Dios quiere, porque cada vez que nos alejamos de lo que Dios quiere, tenemos consecuencias. Cuando nos equivocamos, cuando pecamos, tenemos consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias de los hechos quedan. Si yo tengo una vida lejos de Él, de desacoples, de andar una vida licenciosa, con cosas, con problemas, las consecuencias quedan. Con mi familia, con mi cuerpo, de acuerdo el error que cometemos, ¿no? Las malas acciones que cometemos, las cosas quedan. Dios nos perdonó el pecado, pero las consecuencias propias de nuestros hechos quedan. No que Dios nos castiga produciendo eso. Si yo me tomo 2 litros, 3 litros de vino por día, mi hígado no va a ser el mismo que cuando no bebía. O si como 50 kilos de grasa, bueno, se me van a tapar todas las arterias y voy a tener un infarto. Las consecuencias quedan. Dios perdona mi mal obrar, pero las consecuencias quedan. Nunca nos olvidemos de eso, que el estar lejos de Dios siempre trae consecuencias. El estar cerca de Dios también trae consecuencias. La diferencia es que son opuestas las consecuencias. El estar cerca de Dios trae todo positivo, el estar lejos de Dios es todo negativo. Otro de los problemas que hay es el soplo, un soplo. Cuando decimos que tiene un soplo es que la válvula, hay una válvula que impide que vuelva la sangre y circule al revés de lo que tiene que circular. Sabemos que la sangre bombea para llevar oxígeno a todo el cuerpo y limpiar todo el cuerpo, ¿no? Cuando hay un soplo, vuelve la sangre, entonces no se oxigena bien el cuerpo y hay problemas en todo el organismo, ¿no? Y eso pasa también con la vida espiritual, ¿no? Podemos tener soplos en nuestra vida espiritual, nuestro corazón no estar bien, y en vez de ser de bendición como Dios nos manda, ¿no? A hacer sal y luz, circula al revés y somos de problema. En vez de ser de bendición, somos de problema. Ni siquiera nos quedamos neutros, ¿no? No somos de bendición, pero tampoco provocamos problemas. No, provocamos problemas, porque funciona al revés. En vez de oxigenar, traemos asfixia espiritual con nuestro mal obrar, ¿no? Vamos a leer Filipenses 2:14, cortito, pero acá escribe Pablo una... Filipenses 2:14. Dice aquí Pablo, haced todos sin murmuraciones y contienda. También lo dijo el Señor en Juan 6:43, ¿no? A ver si se los leo yo. Juan 6:43. Tremendo lo que dice Pablo, ¿no? No es algo que se le ocurrió a Pablo, sino que el Espíritu Santo lo guió a decir esto, ¿no? Ahí estamos. Dice, Jesús
respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Qué común que es esto, ¿no? Siempre tenemos la tendencia esa de juzgar a los demás por atrás, nunca de frente. Y si tenemos un problema con alguien, tenemos que ir de frente a tratar de solucionarlo, ¿no? Las cosas que se dicen de frente son las que se solucionan. Cuando murmuramos, creamos una ola que por atrás va creciendo y puede explotar y hacer desastres en la iglesia. Hacer todo sin murmuraciones, contienda. La murmuración después trae contienda. Una cosa que empieza por atrás, este lo que hizo, en vez de ir a preguntar por qué hizo eso o por qué reaccionó de esa manera, como Dios nos manda, con transparencia, ¿no? Con corazones sinceros, con deseo de solucionar el problema. El tema es que Satanás te pone ahí y la concupiscencia te dice, sí, anda, háblalo con mostrale lo que está haciendo el otro y lo que dijo y mirá lo que le hizo, en vez de ir a parar las cosas, ¿no? Y tenemos que hacer las cosas de manera que fluya la sangre, ¿no? Que fluya, no que vuelva para atrás y implosione todo, ¿no? Y se haga un infarto en la congregación, porque lo que produce se rompe lo que Dios intenta creer como familia que somos y se rompe las relaciones como familia de Dios. Y a nosotros se nos instruye en Hebreos 11:6, vamos a leer. Hebreos 11:6 dice, acá escribiendo el escritor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Dios siempre responde, nos galardona cuando le buscamos. Pero siempre debemos tener fe en Él, no en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y también en 13:5 de Hebreos, hay una hojita más atrás, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, contentos con lo que tenéis ahora. El Señor me lo dijo a mí eso, y porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué hermoso tener esta promesa. Dios es mi ayudador, no importa las circunstancias que estemos. Como decía Pablo, sé estar conforme en riquezas o en pobreza o en necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo dijo por la situación que estaba pasando. Él lo dijo porque en la dificultad, cuando lo apedrearon, cuando tuvo los problemas, todo lo podía porque Cristo lo fortalecía, porque Él hacía lo que Dios quería, ¿no? Él es galardonador de los que le buscan. Ojo, el Señor no es galardonador cuando hacemos lo que nosotros queremos y hacemos todo lo contrario a su voluntad. Acá es galardonador de los que le buscan. Y dicen, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé. En ninguna circunstancia te desampararé. En ninguna circunstancia. El Señor siempre está con nosotros. Para guardar el corazón es protegernos de un espíritu de queja. La segunda manera de protegernos. De los reproches.
mirá, Señor, lo que me está pasando, yo me esfuerzo y mirá, no me sale nada bien, mirá que el otro está lejos de ti, como decía el salmista, y hace todo mal, es pecador, es terrible, y sin embargo tiene posesiones, la vida no le pasa nada, tiene salud y tiene todo. Pero ¿qué dice el Salmo? Después comprendí cuál será el fin de ellos, ¿no? Se van a la condenación. ¿De qué les sirve tener riquezas, tener fama, si se va a la condenación eterna? Cuando tenemos desenfocado nuestro norte, que no va hacia el Señor, podemos deslumbrarnos con las luces del mundo, ¿no? Que te bombardea, vos podés, vos querés, la nueva era. Tu poder está dentro tuyo, vos sos el Dios tuyo. Qué terrible que es eso, es volver al Edén, ¿no? Ahora lo vamos a ver eso. Pero eso es lo que quiere la nueva era, ¿no? Desenfocarte de Dios, alejarte de Dios y llevarte a que vos podés hacer cualquier cosa. El poder está dentro tuyo. Y es terrible eso, ¿no? Porque sabemos que de la carne no viene nada bueno, ¿no? Precisamente los que somos cristianos sabemos que cuando dejamos de ver al Señor, vienen todas las cosas que queremos sacar de nosotros. Todas las cosas negativas de nuestra vida vienen cuando estamos lejos del Señor. Ahí florece todo el viejo Eduardo, que quiere hacer todo lo que hacía antes, ¿no? Todo lo que se le antoja. En vez de vivir la libertad que Dios nos da de hacer lo que Él nos manda. Si hacemos lo que Él nos manda, como Él nos manda, somos libres para hacer cualquier cosa. En cambio, cuando creemos que somos libres, estamos esclavos de nuestro pecado y de las consecuencias que eso nos trae. Y recapacitamos cuando ya estamos en la lona, ¿no? Cuando ya falló todo, cuando no tenemos nada, entonces vamos al Señor y le rogamos, por favor, Señor, por favor, perdóname, Señor, porque me equivoqué, quise hacer las cosas yo. Dejé abierto la válvula y el soplo hizo todo lo contrario de lo que vos querías, ¿no? En vez de fluir el Espíritu de Dios en los que me rodean, fui de tropiezo, ¿no? Y hay otro tema que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca viene por, anoté, puede venir por la hipertensión, o sea, la presión alta, por haber tenido un infarto, un ataque del corazón, o por el agrandamiento anormal del corazón, ¿no? Cuando están las arterias tapadas, tiene que funcionar mucho más el corazón y se agranda. Y esto es un veneno, ¿no? Los equivalentes a esto que nombramos son el enojo, el ceder a la tentación, que es tan fácil, ¿no? Que es tan fácil cuando no estamos en guardia, ¿no? Ceder a la tentación, porque Satanás te conoce y te pone lo que a vos más te gusta, lo que más te hace pecar. No te va a tentar con lo que no te gusta, ¿no? Es terrible. Si a vos te gusta lo dulce, te va a poner una selva negra, una torta con dulce de leche, con crema, con todo. No te va a poner jamón crudo, porque a vos te gusta eso. Entonces, Satanás sabe. Y qué fácil es ceder a lo que nos gusta. Por eso hay que estar atentos a nuestras propias debilidades. Y la última es el orgullo, el corazón agrandado. Cuando nos creemos que todo lo que en su misericordia Dios nos permite hacer es porque somos nosotros, porque nos preparamos para eso, porque estudiamos, porque soy el mejor, me creo que soy algo, tengo el corazón agrandado. Pero eso después trae muchos problemas, ¿no? Puede traer un infarto fatal y alejarnos del Señor. Qué terrible. Vamos a leer en Efesios 4:31.
Vamos a leer el 30. Porque esta es la consecuencia. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo es clave. Fuimos sellados, no se pierde la salvación. Fuimos sellados para el día de la redención. Nadie nos puede sacar al Espíritu Santo. Dios, en la persona del Espíritu Santo, vive dentro nuestro. Y continúa diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremenda medida esta de perdón. Como Él nos perdonó, nos manda a perdonar Pablo. Qué terrible. ¿Somos capaces de perdonar una pequeña ofensa completamente, como el Señor nos perdonó? Qué difícil es esto. El Señor dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más se acordará. Ni un poquito. Perdonó. Y vaya que nos perdonó a cada uno cosas terribles, ¿no? Cada uno sabe la lista que Dios perdonó y las que nos va a perdonar, porque hasta que Él nos venga a buscar, nos vamos a volver a equivocar y vamos a tener que volver a la cruz y pedir perdón para renovar la comunión, ¿no? Porque cada vez que pecamos se corta esa comunión, entonces debemos volver a pedir perdón por ese error que cometimos. No perdemos la salvación, pero perdemos la comunión. Siempre lo digo porque es triste, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? Por esto, por querer vivir con un corazón no guardado del todo como el Señor nos pide. Y debemos quitar todas esas cosas que nos alejan de tener un corazón para el Señor. Tenemos guerras espirituales, ¿no? Como dice la palabra, pero muchas veces estamos pensando en las guerras espirituales, pero la principal guerra que tenemos es con nuestra mente y nuestro viejo hombre. Nos olvidamos de que el mayor enemigo que tenemos es el viejo Eduardo, en mi caso. Tengo que luchar contra eso que decía Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de eso? Lo que quiero hacer no hago y lo que quiero hacer no hago lo que no quiero hacer. Tenemos que luchar contra eso. En Santiago nos muestra todo el circuito del pecado, ¿no? Santiago 1, 14 al 16 es tan didáctico acá Santiago. Santiago es muy práctico, muy directo, es concluyente, es brutal. Me gusta Santiago porque no te va con rodeos, con palabras dulces, va al hueso. La lengua inicia un fuego y todo así es Santiago. No te va a endulzar los oídos, pero va concreto a lo que Dios quiere. Y el 14 dice, no, el 13, vamos a ver el 13, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, su propia concupiscencia, sus deseos, es seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si hay alguna persona que no se arrepintió de sus pecados, hoy tiene la gracia de Dios que está activa y puede reconocer la obra de Cristo y arrepentirse y tener el perdón de sus pecados. Porque por ahí hace muchos años que estás acá, conocés el plan de salvación de memoria, lo tenés acá, pero no lo hiciste bajar a tu corazón, no lo hiciste propio para vos y nos salva. El conocimiento nos salva.
como no salva la ley de pecado, sino que te muestra que sos pecador. El conocer el plan de salvación no salva si no lo haces propio para vos. Es como saber tener un salvavidas ahí, te estás ahogando y no lo agarrás. Te lo tiraron, pero vos no extendés la mano para agarrar el salvavidas y te ahogás. Esto es lo mismo, tener el plan de salvación, conocerlo de memoria no te va a salvar, sino que aceptar a Cristo, reconocer tu pecado que te trae la muerte, clarito. Todos pecamos. Y la Biblia dice algo más, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. No hay justo ni aún uno, y la paga del pecado es muerte. Condenación eterna, no momentánea, no por 90 años, no con una condena que se puede pasar en la tierra, una condena eterna. Y dice acá, nos mostró cómo es el circuito, ¿no? Entonces, todo empieza acá y va a la voluntad de cometer el pecado. Todo comienza acá. Entonces, si frenamos las cosas acá, no las cometemos, pero es difícil, ¿no? Es una lucha continua. El pecado, dice, siempre comienza en la mente, primero debe concebir y pensar la acción. Todo lo que vamos a hacer lo pensamos primero, aunque no nos damos cuenta. Lo hacemos mecánicamente, ¿no? Cuando aprendemos a andar en bicicleta, nos cuesta, nos tambaleamos, tenemos que pensar en hacer equilibrio y después, una vez que ya sabemos, por más que no hayamos andado en bicicleta 20 años, agarramos una bicicleta y ya la memoria ya está, mecánicamente. Pero todo pasa por acá. Aunque no lo pensemos, todo pasa por acá. Por eso que cuando hay personas que tienen una lesión cerebral, no pueden mover la mano, no pueden mover el pie, porque tiene una lesión que los nervios no le pasan la información a la mano, al pie, todo pasa por acá. Y si tenemos una mente sana, vamos a tener una vida sana. 2 Corintios 10, 3 y 5, vamos a leer. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la manera de guardarnos. Cada pensamiento equivocado, cada cosa mala que nos viene a la mente, lo debemos llevar cautivo a Cristo. Entonces no vamos a cometer pecado. Pero es difícil. El esquema es fácil decirlo, pero hay que llevarlo a la práctica y ahí es donde viene el problema. Pero cuanto más cerca estamos de esto, más vidas santas vamos a tener, como Dios quiere. No santurrones, no confundamos. Tener una vida santa no quiere decir que vamos a estar como, perdonen la expresión, como se decía antes, chupando cirios, como hacían antes, que andaban todo el día con la vela en la mano y decían soy santo, se confesaban y después empezaban de cero de nuevo a cometer pecado. No es así. Y muchas veces nosotros actuamos así, ¿no? Como sabemos que cuando le pedimos perdón al Señor restablece la comunión y después vamos y por ahí cometemos el error así, ¿no? Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera, para que la gracia abunde, no, de ninguna manera. Sabemos que somos salvos, no perdemos la salvación, pero no vamos a vivir pecando, porque eso trae consecuencias acá, ahora. Nuestra vida de pecado, si cometemos pecado, las consecuencias son acá, no nos confundamos. No nos confundamos de eso. Perdemos bendiciones, perdemos la relación con Dios diaria, perdemos el auxilio de Dios, porque cuando estamos en pecado no confesado, Dios no nos escucha. Dios va a escuchar la oración que pide perdón y después sí te va a escuchar. No olvidemos eso. No olvidemos que Dios aborrece el pecado.
Mire que aborrece el pecado, que abandonó a su Hijo en la cruz porque cargó el pecado de la humanidad, de tal manera que tuvo que volver el rostro porque no podía ver semejante cantidad de pecado en su Hijo Santo, el cual murió por vos y por mí. Y en Proverbios 16, 18, ya vamos terminando. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si somos soberbios, si somos altivos, no reconocemos lo que Dios quiere para nuestra vida, vamos a tener caídas, vamos a tener problemas. Qué tremendo es esto, ¿no? Y, ¿sabe? Decíamos esto de creernos que somos algo, ¿no? Porque una de las cosas que decíamos era el orgullo, el creernos que somos algo. Eso le pasó a Satanás, ¿no? En Ezequiel no lo vamos a leer, pero Dios lo tuvo que echar porque quiso ocupar el lugar de Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles, que son los demonios que ahí andan sueltos por el mundo, ¿no? Tratando de apartar a los cristianos. Pero él quiso ser como Dios, era el ángel de luz y por eso se llama Lucifer. Y era al servicio de Dios, pero el orgullo, el querer ocupar el lugar de Dios, Dios lo expulsó. Y él hizo lo mismo en el Edén. No soportó ver que Dios creó al hombre y a la mujer santos, que andaban, trabajaban, le ponían nombres a las plantas, a los animales, andaban sin pecado con una comunión con Dios. Solamente Dios le dijo, no comeréis del árbol del bien y del mal. Y Satanás, ¿qué dijo? No pasa nada, dijo, sino que sabe que Dios, que el día que comáis del árbol prohibido serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses. Ahí el ego. Yo voy a ser como Dios, voy a ser mi propio Dios, le dijo. Entonces comieron del fruto prohibido y ahí vino el pecado, la soberbia. Y como dice lo que acabamos de leer, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Que Dios nos libre de eso. Y debemos evitar, como leíamos, el enojo, el orgullo y la soberbia. Y por último, vamos a leer un hermoso pasaje de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Una hermosa carta a Filipenses que tiene todas cosas positivas. No tenía nada malo que decirle a los hermanos de Filipos, ¿no? Pero sí les dio advertencias para que puedan seguir siendo de bendición como lo eran, ¿no? Y el 4:8 dice, vamos a leer desde antes, ¿no? Vamos a leer desde el 5 porque habla del, como dice un apartado acá de mi Biblia, dice el secreto de la paz de Dios. Y es así. Y dice Pablo escribiendo 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos los hombres, no de los hermanos, de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Orar, interceder por todos los hermanos, por los que están necesitados y agradecer con acción de gracia porque el Señor siempre contesta. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si permanecemos en estas cosas, vamos a tener un corazón acorde a lo que Dios quiere, ¿no? Como Él nos diseñó. Vamos a tener acciones buenas para todos y vamos a hacer luz y sal como Él nos pide. Porque todos van a ver que tenemos buenas acciones, que tenemos buenas actitudes, que somos distintos. Qué hermoso es cuando alguien reconoce que somos distintos. Vos tenés algo, cuando te dicen, vos tenés algo distinto. Y bueno, es el Espíritu Santo que a pesar de nosotros sale y provoca lo mejor de nosotros. La versión que Dios diseñó, el poema que Dios hizo cuando nos creó y que Satanás quiere arruinar, comenzando con nuestra mente y utilizando nuestros sentidos para pecar y arruinar nuestra vida. Que el Señor nos ayude a buscar todo lo bueno, todo lo honesto y guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo para tener vidas que sean de bendición y que los demás puedan acercarse a Cristo, Señor, y conocerle como le conocimos nosotros y poder adorarle como lo vamos a hacer ahora en recordación y cumpliendo con lo que Él nos mandó, hacer memoria de mí hasta que vuelva, hacer memoria de su cuerpo roto por nosotros, de su sangre derramada que limpió nuestro pecado y nos hizo aceptos para entrar en sus moradas cuando Él nos venga a buscar y ya este cuerpo deteriorado por el pecado sea santo y puro para entrar en su presencia y adorarle por la eternidad. Que el Señor nos bendiga.